Bueno, lo que nadie quería que sucediera, Rusia invadió a Ucrania. El presidente Biden califica esto de injustificado, el ataque ruso contra Ucrania, y afirma que el mundo hará que Rusia rinda cuentas. ¿Qué significa eso? Es una crisis a nivel global, definitivamente. Vamos a hacer contacto con José Díaz Balart de MSNBC. José Díaz Balart Reports. Eh, José, qué bueno hablar contigo. Qué lástima bajo Igualmente, hermano. qué lástima bajo estas circunstancias donde el mundo entero amanecemos preocupados en el día de hoy. Esto es algo que se ha estado cocinando por varias semanas y meses y bueno, por años en realidad. ¿Puedes ayudarnos a entender por qué existe esta crisis? Vamos a comenzar por ahí. ¿Por qué existe esta crisis entre Rusia y Ucrania? Mira, Enrique, qué buena pregunta. Existe esta crisis entre Rusia y Ucrania y no es una crisis en efecto entre Rusia y Ucrania, es una crisis creada por Rusia para invadir a Ucrania. Y Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con esto. No ha habido nada, no ha habido una ofensiva militar, diplomática, nada de parte de Ucrania contra Rusia. Lo que pasa es que, Enrique, el señor Putin eh, se ha dado cuenta que él quiere tener un legado interno en Rusia eh, que pueda ser la reunificación de la Unión Soviética o del imperio zarista previo a la Unión Soviética, y él quiere ser el nuevo creador de la nueva Rusia. Entonces enfoca sus cañones en Ucrania. ¿Por qué? Enrique, porque Ucrania ha sido siempre un país deseado por los imperios, por los zares rusos, por la Unión Soviética, antes por el imperio austrohúngaro, hasta los otomanos quisieron tener a Ucrania dentro de su esfera de influencia. Entonces, este señor ahora ha decidido que este es el momento para tomarse este territorio independiente y soberano que se llama Ucrania, y en la noche de anoche ya comenzó de plano una invasión militar, algo que no se había visto en el área de Europa en 80 años, Enrique. Sí, sí, y la potencia obviamente aquí es Rusia. Ucrania tiene su ejército, ellos tienen aviones, tienen tanques, tienen armamento, Sí. pero no al nivel de los rusos, ¿no? No, no. Los rusos tienen más de 400.000 hombres bajo armas. El ejército de Ucrania es más o menos 150.000 hombres. Pero te voy a decir una cosa, el país entero se puede movilizar. Lo que pasa, Enrique, es que esto, oye, es increíble, amigos, piensen esto. Esto es algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Hubo conflictos en Europa Oriental. No vamos a olvidarnos de Bosnia, de Sarajevo, ¿verdad? De todos esos focos bélicos que ocurrieron después de la caída de la Unión Soviética en el año 91. Pero que un país invada a otro país de esta forma, esto no se había visto en 80 años, Enrique. Y con eso dicho, José, sabemos que Ucrania no es parte de la OTAN. Sin Exacto. embargo, uno de los puntos de Vladimir Putin es que él quería el desarmamento completamente de Ucrania y como de excusa, ¿no? Y que no quería que Ucrania dijera, no vamos a unirnos a la OTAN. Sin embargo, vemos que el NATO, bueno, OTAN se están reuniendo en el día de hoy, el G7, la G7, incluyendo el presidente Biden, para tomar algún tipo de acción o cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional y los otros países. Sin embargo, Vladimir Putin ya ha hecho una gran amenaza que esto nos preocupa a todos. Vamos a escuchar aquí lo que ha dicho Vladimir Putin, que básicamente está diciendo, no se metan y si se meten, ya verán. Quien quiera que intente interferir con nosotros, y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestra gente, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. ¿Qué tan serio Quien quiera que intente interferir escuchas tú estas palabras de Putin? Muy peligroso, Enrique, muy peligroso. Putin no está jugando, nunca ha estado jugando. Y para tu pregunta, Enrique, de cómo reacciona el mundo, ¿qué está pasando hoy? Pues miren, en poco más de una hora, a las 9
poco después de las 9 de la mañana, hora del este, 6 de la mañana, hora del Pacífico, el secretario de Estado Blinken se estará reuniendo con el presidente Biden y van a tener una reunión con los líderes del G7 vía telefónica para discutir precisamente lo que está pasando. A las 10:30 de la mañana, el canciller alemán Olaf Scholz, una conferencia de prensa justo después de esta reunión virtual del G7. Esperamos hoy, poco después de las 12 de la tarde, una declaración del presidente Biden sobre los nuevos pasos que puede y va a tomar Estados Unidos reaccionando a la invasión rusa a Ucrania. A las 2 de la tarde el canciller estadounidense estará haciendo los mismos. Así que hoy es un día de reacción mundial. Pero Enrique, lo que hay que darse cuenta de que en estos momentos que estamos hablando hay bombardeos en gran parte de Ucrania. El ejército ruso se ha metido, ha traspasado las fronteras de Ucrania. Simplemente para concluir, lo que pasa tiene mucho que ver con el pasado, ¿verdad? En el año 94, la Unión Soviética se disuelve en el 91, en el 94, Ucrania, que tenía, porque era ex colonia soviética, el quizás el tercer arsenal más grande del mundo de armas nucleares, y ellos, Ucrania, las entregaron, las eliminaron, sus armas nucleares, gracias a un acuerdo que le decían el Memorándum de Budapest, que era un acuerdo en donde Rusia se comprometía a reconocer y respetar la frontera de Ucrania. Entregaron las armas nucleares en el año 94, que podrían haber sido defensa, y mira lo que está pasando en el 2022. José, mencionaste los pasos y quiero tu opinión acerca de cuáles serán estos próximos pasos y, en particular, la OTAN está capacitada. ¿Qué puede hacer la OTAN? ¿La OTAN puede verdaderamente tomar en el 2022 una acción militar en contra de una invasión así, tal y cual? ¿O simplemente van a hacer sanciones? No puede. La OTAN, les recuerdo que es una organización de defensa, no de ofensiva. Entonces, la OTAN existe para proteger militarmente a los países miembros de esa organización. Como Ucrania no es un país miembro de esa organización, un miembro completo de esa organización, la OTAN no tiene nada que puede hacer. El presidente Biden ha mandado más de 3,000 tropas estadounidenses a Polonia y a otros países cercanos a Ucrania que sí son miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN lo que puede estar es preparándose por si esto se expande, ¿no? A un país miembro, ¿no? Porque hay en el tratado de la OTAN está el artículo 5, que en efecto dice el ataque a un país de la OTAN tiene que ser percibido por el resto de los países de la OTAN como un ataque a toda la OTAN. Entonces eso ya sería un paso mucho más peligroso, ¿no? Última pregunta, José, rapidito. ¿Por qué se ha demorado tanto? ¿Por qué estamos en el 2022? ¿Por qué Ucrania no se unió a la OTAN? Ucrania ha pedido unirse a la OTAN. La OTAN no ha querido por hasta ahora reconocer a Ucrania como parte de la OTAN. Hay un proceso siempre que tiene que llevarse burocrático para que la OTAN reconozca y certifique a un país como parte de la OTAN. Ucrania ha querido participar, la OTAN no ha querido hasta ahora aceptarlos, y entonces hoy estamos viendo lo que estamos viendo. Yo creo que parte de la OTAN no queriendo reconocer a Ucrania es precisamente por el temor que le tienen a Rusia. Yeah. José Díaz-Balart, gracias, mi amigo. Siempre bueno hablar contigo. Desafortunadamente, bajo estas circunstancias, ¿no? José Díaz-Balart Reports, todos los días lo ves en MSNBC a las 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana, hora Pacífico. José, mi respeto, hermano. Siempre bueno hablar contigo. Un abrazo, hermano. Gracias. Igualmente.